Listo. Seguimos con la segunda parte de nuestro video de recomendaciones prácticas desde la experiencia para la puesta, para llevar a cabo las técnicas de recolección de datos que revisamos. Estábamos entonces en entrevista en profundidad y decíamos que es importante desde antes preparar una guía de entrevista. La guía va a ser dependiendo de cuál es el tipo de entrevista que vamos a hacer, estructurada, semiestructurada o abierta. La entrevista estructurada es aquella en donde tienes una guía de preguntas con un cierto orden y que vas a seguir tal cual en el transcurso de tu entrevista. En este sentido, tú puedes pasarle la guía de preguntas a la persona que vas a entrevistar desde antes, también para que ella sepa por dónde va a ir el tema, y la idea aquí es que te acotes a esos temas. La semiestructurada también tiene temas y preguntas ya establecidos, sin embargo, el investigador tiene la posibilidad de ser flexible en cuanto a los temas, al orden de las preguntas, y dependiendo de cómo va fluyendo la conversación, puede adelantar cierto tema o explorar un tema que no había contemplado y que le parece interesante abordar. Esa es una guía semiestructurada. Y finalmente la entrevista abierta, en donde solamente tienes como un gran tema inicial o a lo mejor 2, 3 subtemas y vas viendo cómo fluye, ¿no? El reto con la entrevista abierta es que necesitas mucho expertise tú como entrevistador para dominar el tema y también mucha práctica haciendo entrevistas para que aquello no se vuelva como nomás hablar de aquí y de allá sin ningún orden o estructura, ¿no? O sin poder tener preparación previa para identificar cuáles son los temas clave. Lo que yo les sugiero en su caso es que si eligen como entrevista a profundidad como una de las técnicas que van a utilizar, es que se vayan por una guía de entrevista estructurada, y obviamente que tengan, pues, que sepan, que se sientan con confianza de a lo mejor darle un toque como de semiestructurada con flexibilidad para incluir algunas preguntas o cambiar el orden, ¿sí? Durante la entrevista, con esta parte es como clave. Aquí, obviamente, como es uno a uno, por lo general, ahorita vamos a hablar de esto, pero es muy importante la capacidad de hacer como conexión o clic con tu entrevistador, ¿sí? No es de que se vayan a caer súper bien necesariamente ni nada, pero sí generar como un entorno de empatía, de tranquilidad, tú mismo demostrarte tranquilo, como confiado, tampoco como que no le estás dando mucha importancia a esto, pero sí como relajado para que la otra persona también se sienta con esa confianza. Para ser un buen entrevistador, lo más importante es que desarrolles la capacidad de escuchar a la persona que te está hablando. Y no nomás estar pensando, teniendo en la mente cuál es mi siguiente pregunta, es mi guía, ya se está pasando el tiempo, no sé qué, cómo la grabadora está funcionando o no. La mayor parte de tu energía tiene que estar centrado en de verdad escuchar lo que te está diciendo. Porque si también vas como muy cuadrado con las preguntas y él nota que en realidad no estás poniendo atención, sino que quieres cubrir como tus preguntas que tenías preparadas, pues también la contraparte pierde el interés, ¿no? Pero tampoco se trata de hacer como un diálogo de estar como compadres, de preguntando, ay, sí, esto y lo otro, y que lo que se te vaya ocurriendo. El mejor entrevistador es el que habla poco, porque eso significa que tuvo la capacidad de generar el interés en su entrevistado de explayarse, ¿sí? Entonces tienes tus preguntas muy acotadas, centrarte en lo que él te dice, y también es mucho de observar el lenguaje no verbal. Primero, a veces parece sencillo, pero a la hora de que lo estás haciendo, sobre todo si estás entrevistando sobre un tema que te interesa, a veces es difícil como mantener esa línea, y te lo digo porque a mí me ha pasado que estás entrevistando de algo que te interesa, te apasiona, y entonces empiezas a decir, ay, sí, o sea, yo me vigilo, pues, ¿no? Y me doy cuenta que a veces como que quiero emitir opiniones o me da mucha emoción lo que está diciendo, bueno, no mucha emoción, pero me parece súper interesante lo que está diciendo la otra persona y como que digo, es que sí es cierto, trato de validar mucho. Entonces es una línea muy delgada
de decir, estoy interesada, pero tampoco me voy a apasionar en la conversación porque también puedo influir en la forma en que ellos están respondiendo. O sea, sí relajado, y eso lo vas a ir obteniendo como con la práctica y sobre todo pues que vaya siendo tu tema de expertise. Y la otra que les decía es el tema del lenguaje no verbal, que también hay que estar observándolo de tu contraparte. En realidad el entrevistador se está observando en 3 niveles. Estás tienes que estar observando y atento a tu entrevistador, lo que te está diciendo. Tienes que estar observando su lenguaje no verbal y la interacción que están llevando, y también estar atento al mismo tiempo como a la parte logística de qué tiempo tienes, cuáles son los temas que estás cubriendo, todo al mismo tiempo sin que se pierda el centro en tu interlocutor, ¿no? Y como ejemplo de lenguaje no verbal, a veces la recomendación, y ya les decían sus compañeros en el video, pues obviamente es llevar tu grabadora, tus notas para estar tomando al mismo tiempo y demás. Hace poco me pasó en una entrevista que estaba haciendo a profundidad, que estaba fluyendo muy bien la entrevista, pero me di cuenta que al momento en que yo tomaba, tenía mi grabadora y tomaba yo notas de cosas que me parecían importantes o que quería hacer como un esquemita al mismo tiempo de escuchar. Y cuando yo tomaba notas, mi interlocutor como que se quería acercar a ver qué estaba anotando y se desconcentraba, o sea, como que le daba curiosidad saber qué dije, eso estuvo bien, o no sé, yo así lo interpreté, como que eso sí fue importante o no sé. Y entonces me di cuenta que estaba haciendo que se distrajera, pues, ¿no? Para mí es importante tomar las notas al mismo tiempo para que no se me vaya como ideas clave, pero me di cuenta que ahí estaba siendo contraproducente porque mi interlocutor se estaba distrayendo. Entonces, sin decir nada, o sea, solo lo noté sin decir nada, cerré mi cuaderno, dejé la nota y me centré en ella y en grabar, ¿no? Y eso permitió que siguiera fluyendo mucho mejor la entrevista. Eso es lo que tú tienes que estar observando. O si a lo mejor está teniendo como muchas interrupciones o está, no sé, como ser muy claro y decir, a ver, estamos en el mismo canal, ¿te parece que es un buen momento? O sea, ser receptivo a eso también. ¿Y qué más? Pues es mucho también de tejer fino en el diálogo, así lo pongo, pero es como, por eso es tan importante que estés siempre escuchando. A veces el mismo entrevistado se va a contradecir en el transcurso de la entrevista, o si dice un término que te interesa a ti, que le digas, ¿me podrías dar un ejemplo de qué significa esto en tu práctica diaria? O cuando tú te refieres por este concepto, ¿a qué exactamente te estás refiriendo? Y ahí sacas como un poco más de información de lo que te va interesando, ¿sí? Pero es muy importante, aquí sí es muy importante que tú ya tengas mucho como background del tema y de los grandes temas que te interesan, pero también estar abierto a cosas que no habías contemplado antes, ¿no? Y mi sugerencia para las primeras prácticas es que vayan por lo menos 2 personas, se vale. Ya después pues lo más recomendable es que sea 1-1, pero sí pueden ir 2 personas cuando están empezando como a hacer más formalmente entrevistas a profundidad, para que alguien esté súper pendiente del tema de la grabadora, igual de lo logístico, observando, tomando notas, y la otra persona como guiando la entrevista y así se apoyan, ¿no? A manera de equipo. Después de la entrevista es muy importante también el tema del agradecimiento, darle seguimiento, que tú le informes qué es lo que sucedió con esa información. Y aquí hacía como mención especial del tema de verdad creo que cuando haces una entrevista a profundidad, tu entrevistado, independientemente de quién sea, tiene que sentir un trato de respeto. Digo, en todas las técnicas, pero creo que en este es muy importante porque es como 1 a 1. De respeto durante todo el proceso, desde que tú pides la entrevista, la formalidad con la que lo haces, el respeto a los tiempos que te dice y el lugar, ¿sabes? Obviamente durante el diálogo y al cerrar también, como ser muy cuidadoso en estos detalles para que la persona no sienta que llegaste solamente a extraer información o que era porque tenías que cumplir y ya, ¿no? Que sienta que realmente te interesa y que tomas en serio lo que él está diciendo y lo que te puede compartir. Entonces tengan mucho cuidado con estos temas como de protocolo, antes, durante y después de la entrevista. Y bueno, aplicaciones en el ejercicio profesional, ¿qué les puedo decir? Pues hay un montón, ¿no? O sea, a lo mejor no con fines de investigación, pero alguien que sabe llevar una buena entrevista tiene muchas herramientas, pues en muchas disciplinas, ¿no? Obviamente
una entrevista de trabajo tiene una lógica distinta, pero si tú sabes hacer una buena entrevista, vas a darte cuenta cuando alguien te está haciendo una buena entrevista, ¿sí? Y vas a saber cómo responder y cómo fluir de mejor manera. O cuando estás haciendo a lo mejor una entrevista inicial con un cliente o en un proceso de negociación, ejercitar mucho este tema del escucha, de saber cuáles son los propósitos a donde quieres llegar al final de esa entrevista. Pues bueno, sirve muchísimo practicar y tener práctica de este tipo de entrevistas a profundidad. Y bueno, nos vamos con el tema de observación y observación participante. Aquí les dejo otra liga que también va a ir en Canvas para que hagan este test rápido de observación. Solamente tienen que hacerlo y ya. Porque, bueno, ahí está la liga. Regresan aquí a su video y seguimos. Un poco la idea de este ejercicio es que darnos cuenta que observamos lo que estamos buscando. A pesar de que suena esta técnica como muy obvia, como de que observar y poner lo que observo en una hoja es como, pues, ¿qué chiste tiene eso? ¿No? Pero no es así. De hecho, yo creo que necesitas como más colmillito de investigación para hacer observación y observación participante en comparación con grupos focales y entrevistas. Porque precisamente esto que pongo aquí, observamos desde lo que somos, vivimos y creemos. Entonces, aquí va a pasar a través de nuestro filtro como investigadores, la información, y nosotros lo vamos a plasmar según lo que nosotros estamos percibiendo. Y ya les decía a sus compañeros en el video, por eso es tan importante dejar convicciones personales, generalizaciones o estereotipos de lado para poder ser lo más fiel posible a lo que estamos observando en el exterior. Esto es imposible quitarlo completamente, decir voy a quitar todo el filtro y va a ser todo neutro, pues ya lo habíamos platicado, no es posible, pero sí podemos hacer ejercicios y técnicas para ayudar a que esa información llegue como lo más fiel posible a lo que en realidad está sucediendo y no a lo que yo creo que está sucediendo, lo que yo supongo que está sucediendo. Para esto nos ayuda mucho tener una guía de observación, o sea, si yo voy y observo, tengo que saber exactamente qué es lo que estoy buscando. Como ya vieron en el video, si yo no sé qué es lo que estoy buscando, probablemente se me va a perder entre un montón de información, ¿no? Tener claro qué es lo que estoy observando, en qué términos, pero también estar abierto a encontrar cosas que no me esperaba. Y también ayuda mucho una guía de autoobservación, al mismo tiempo ir registrando cómo me voy sintiendo, qué es lo que yo pienso. Y entonces cuando tú lo plasmas y dices, a ver, esto creo que es lo que yo observé, qué es lo que yo pienso y siento de esto, pues me dio rechazo o me sentí con empatía. Eso te ayuda, al momento de plasmarlo, te ayuda a hacer esta diferencia entre lo que estás observando como investigador y lo que tú estás sintiendo o interpretando a nivel personal. Por eso les digo que eso sí requiere como un poquito más de ejercicio, porque muchas veces nos damos cuenta y le plasmamos nuestra propia visión. Usamos observación o observación participante para encontrar dinámicas, significados, formas de relacionarse en un grupo. Y hay como muchos niveles. Por ejemplo, esto es importante decir, vamos desde la observación, que puede ser tal cual ver un video, o sea, no tienes cero interacción tú con el grupo o el entorno, ves un video, algo que se grabó de una situación, tú lo observas ya grabado después y entonces haces tus notas y tu observación de lo que encontraste. La observación participante es cuando estás ahí, la gente sabe que estás observando y puedes hacer algunas intervenciones, pero desde tu rol de observador, y la participación total en donde sí hay un involucramiento más profundo. Y bueno, aquí les dejo otro ejercicio para que prueben sus habilidades de observación detectivesca. Muchas gracias y sigo con más información en Canvas. Cuídense mucho. Bye.